Hola, estás en la página de los mismos de siempre. Y comenzamos la tercera temporada de nuestro programa favorito. Como no puede ser de otra manera, vamos a empezar con un artista internacional, un gigante del blues latino. Con todos ustedes, el señor Javier Vargas. Bienvenidos al banquete. Yo vivo siempre. Javier, bienvenido al banquete. Muchísimas gracias por tenerte hoy aquí. Encantado. Estamos de verdad muy orgullosos de esta entrevista de un grande como Javier Vargas. Y te queríamos preguntar de dónde salió tu pasión por el blues. Bueno, yo empecé a escuchar música y sobre todo muchos grupos en los años 60, mucha música como los Beatles, los Kings, pero realmente cuando ya empecé a escuchar bandas como Cream o como Led Zeppelin, ahí empecé a conectar con ese sonido que era del blues americano, ¿no? Del afroamericano, pero que estaba filtrado a través del movimiento británico, ¿no? Y guitarristas como Jimmy Page, bueno, Led Zeppelin tocaban temas de Otis Rush, I Can't Cut You Baby, por ejemplo. Entonces, esa forma de tocar ya me enganchó, me fascinó, ¿no? Igual que Cream, tocando Crossroads de Robert Johnson. Yo creo que mi primer enganche hacia el blues fue a través de los blues británicos. A partir de ahí empecé a descubrir el blues americano, a B.B. King, a Freddie King, a Otis Rush, y a Robert Johnson, ¿sabes? Chuck Berry, que digamos, aunque rock and roll también tiene, o Timon Walker, fueron mis inicios un poco en el blues. Y el sonido de ese sonido me enganchó desde un principio, ¿no? Después ya, siempre las bandas británicas me atrajeron más en ese principio, ¿no? Como Fleetwood Mac, Peter Green, también cuando vi Woodstock, descubrí a Ten Years After, Albee Lee, y más adelante, bueno, ya no solo con el sonido más blanco del blues, pero sureño, como Allman Brothers, Duane Allman, Greg Allman, músicos que, bueno, algunos de los que te he nombrado, a paso del tiempo los conocí en persona y con algunos he tocado, ¿no? ¡Qué guay! ¿Y cuántos años tenías más o menos? Yo cuando empecé a escuchar el blues y eso tenía 11 años. ¡Wow! Eras un niño. Bueno, con el disco All Around Blues creaste un nuevo concepto, el blues latino. ¿Cómo surgió esa idea o por qué surgió esa idea del blues latino? Pues le estaba buscando nombre a una melodía que se me ocurrió un día soñando. El blues latino fue una canción que surgió como en el año, no sé si empecé a componer ese tema, a crear esa melodía en el 87. Surgió en casa de mi abuela, yo vivía en Madrid con ella, tenía una casa muy grande cerca del Retiro. Y me acuerdo que una noche me había acostado, había ido de copas y bueno, llegué tarde a casa, me acosté en la cama y de repente estaba soñando y soñé esa melodía. Y pegué un salto de la cama, tenía un multipista de 4 pistas, uno de estos que había Foster, una marca de esas que usaban a cassette. Entonces tenía la guitarra enchufada y me impactó tanto el sueño y la melodía la tenía tan fresca, me levanté y la grabé. Y ahí quedó grabada durante muchos meses hasta que un día que estaba ahí, de repente escucho eso y digo, me acuerdo que había sido del sueño ese día que me había levantado de la cama y me llamó la atención esa melodía que había tocado y empecé a desarrollar la canción. Y pasaron 2 años, el blues latino lo fui componiendo por partes, primero una parte, después otra, hasta que lo tenía completo, que fue cuando llegué a grabar el All Around Blues, y ya tenía toda la secuencia armónica,
la forma de la melodía, el feeling. Entonces pensé un título y pensé ¿qué título? Era un tema instrumental y quería darle un poco en el título la visión de lo que transmitía esa canción. Entonces le llamé blues latino básicamente porque era un blues con reminiscencias latinas a la hora de tocar. Y yo estuve muy familiarizado con el blues latino porque yo aparte de haber vivido en Argentina, viví en Venezuela, en Caracas. Toqué muchísima música de Carlos Santana, de los principios. Yo me acuerdo que tocaba, hacía Oye Cómo Va, o hacía Black Magic Woman, o tocaba Samba Pa' Ti, pero lo tocaba a mi manera, con bandas, improvisaba, me tiraba, hacía versiones de 15-20 minutos. Wow. Y después mucha música de esa época yo creo que me dio ese toque latino, aunque después yo me tiré más hacia, bueno, me ha gustado mucho Santana, pero también Ten Years After, Eric Clapton, Van Alman, Freddie King, Roy Buchanan. O sea, tengo unas influencias musicales diversas que son las que han formado mi propio sonido. Javier, tu discografía abarca más de 30 discos, ¿no? Correcto, sí. Bien. ¿Cuál es el secreto para que todos fueran fructíferos? ¿Cómo? ¿Qué el secreto para que todos fueran tan fructíferos? Porque todos tus discos fueron éxitos. Sí, fue pasión. Siempre cuando hacía un álbum, desde el momento de la Round Blues, que ahora la Round Blues se grabó con muy pocos medios, en unas situaciones adversas totales, pero aún así surgió esa música casi como un milagro, ¿no? Yo todavía sigo escuchando All Around Blues, a veces lo pongo y digo, ¿cómo es posible que haya conseguido ese resultado con tan pocos medios? Lo grabé en un apartamento con un amigo que precisamente era un técnico de sonido canario, con raíces alemanas, Hugo Westerberg, que tenía un Foster de pistas, una pequeña mesa, yo tenía un pequeño amplificador, y lo que sí, llevaba muchos años trabajando, tocando, o sea, yo empecé a tocar en el año más o menos 71 y desde entonces no había parado de tocar unas 10 horas diarias y tocar con bandas, porque antes de montar la Vargas Blues Band tuve una gran época como compositor, como músico de estudio, tocando en bandas de blues, girando por aquí, por allá. ¿Y en qué año grabaste tu primer disco? Disco oficial, digamos. Disco, ¿no? Oficial de Vargas Blues Band lo grabé en el año 91. Bueno, al principio del 91, en el invierno de Madrid, me metí en el estudio, ya teniendo claras las canciones. Había grabado muchas, pero había grabado ya Riding High, tenía muy claro. Claro, por eso. Sí, y había buscado una base, lo grabé con una claqueta, con una base programada, primero todos los temas, las guitarras, y las volqué en un estudio. Y además el álbum es que o sea, todas esas canciones las grabé yo creo que en un día o dos. Ya llegué al estudio, conecté la guitarra y toqué una tras otra lo que era el esqueleto canción. Por ejemplo, Riding High la toqué, el riff, todo, y después el solo. Una toma, todos son primeras tomas. No hay una segunda, ni que voy a experimentar, no. Porque no tenía ni dinero ni tiempo. Mi amigo Hugo me dejó el estudio y dijo, bueno, estamos 2 o 3 días y lo que salga. Y surgió la Round Blues. Una vez que tenía la base, grabé la batería encima, con el batería que después tocó con Sabina, Pedro Barceló. Yo toqué los bajos, también cantó un cantante que conocí en esos años, que era de Chicago, Philip Goodman, me ayudó con las letras. También Elena Figueroa grabó en 2 temas, y conocí por entonces a Jeff Espinosa, pero creo que él no colaboró en este álbum. Pero fue Philip Goodman con el que grabé básicamente todas las voces, y después blues latino, que era instrumental, y después estaba Laura en Blues, que solamente, bueno, hice una versión de Hideaway de Freddie King en ese álbum. Y se grabó, ya te digo, en 3 días. En 3 días. En 3 días. Y en un apartamento metiendo el ampli en el baño, claro, con una sola guitarra. Eso es lo que te quería preguntar, ¿no? Porque venís tocando desde el año 71. Entonces conoces lo que fue la parte analógica y lo que es toda la parte digital, ¿no? De esto que es el negocio de la música. Esto fue analógico, todavía no había eso es lo que te quería preguntar. ¿Qué te gusta más de las dos etapas? ¿Lo analógico, lo digital? ¿Te gusta mezclarlo?
En la época analógica se editaba también, al final Claro. podías hacer varias tomas y coger una toma pillar una toma de Claro. un lado, otra de otro y juntarla. Pero el sonido era como más inmediato, o sea, la era digital ya en los tiempos actuales, por ejemplo el programa Pro Tool te da unas posibilidades de edición brutales. Sí, sí. O sea, realmente con un Pro Tool puedes editar la afinación, el tiempo, lupear algo que te gusta, repetirlo, buscar esto, tal. En la era analógica directamente con una cinta, además la cinta no la puedes pasar muchas veces porque se va perdiendo Claro. el sonido. Sí. Pero Tienes que apuntar, tienes que hacer una toma o dos para que el sonido se mantenga la dinámica intacta. Y los estudios normalmente, perdona que te corte, pero los estudios, las cintas, si tú las pasas muchas veces, ya pierde el imán, Pierde el magnetismo, claro. entonces ya no suena con esa dinámica que tiene. Además, claro, ahora mismo tú grabas en un pendrive y metes No, y muchísimo. aparte lo que decías tú antes, ¿no? De grabar y meter un ampli en el baño. Eso ya no se hace. No te creas, todavía se puede hacer. Sí, sí, Yo yo creo lo que- he hecho, el disco mío del sur lo grabé así. El último disco lo grabé muchas guitarras con un Fender que tengo Supersonic, con un Tube Screamer en la guitarra, debajo de la mesa, una mesa que tengo en el salón, le puse un micro delante, el único que tenía un SM57, normalísimo, lo colgué ahí, lo puse, y las guitarras que oyes en el álbum del sur están grabadas en el salón de mi casa. Lo grabé ahí con una guitarra que tengo y además lo grabé con una Yamaha que ya había usado en una Mike Stern, que la había usado en el disco directo en el Blue Note, que salgo tocando con ella mucho. No la llevo en el directo, pero su guitarra suena increíble. Sí. Sí, sí, pero bueno, era un poco eso, ¿no? El hecho de lo analógico, de lo digital, porque si bien lo que dices tú, ¿no? Lo digital puedes cortar, pegar, lupear, Claro. pero como... Pero en lo analógico también se pega, se cortan las cintas. Las Yo cintas. he trabajado con gente Sí, sí. en estudio, con Jan Taylor, con Jim Gaines. Bueno, eso fue posterior, porque aunque entró la era digital, casi toda la década posterior a la salida de Pro Tool y todo eso, yo siempre grabé en analógico. Pero claro, de grabar a dos canales, a Sí. tener todas las posibilidades digitales, era... Ya se empezaron ya a partir de los años, del año 2000, yo me acuerdo ya cuando entré en el mundo ya digital, que ya me metí, que empezamos a trabajar incluso el Love Union Peace lo grabé con Studers en Memphis, magnetofones de 24 pistas, el Studer, que son alemanes, suenan alucinantes, y con Mesa Neve. Entonces la forma que tenía de grabar era en directo con la banda, grabamos en el Studer, y entonces cuando hacíamos una toma, dos, porque los músicos que tengo en Memphis son muy rápidos grabando. Entonces la primera toma sonaba increíble, me decían, no, vamos a hacer una segunda, y era todo el mundo en directo, todos tocando, y entonces una vez que decíamos ya está, no, pasaba todo al Pro Tool. Entonces Claro. tenía el sonido analógico, grababa el Pro Tool, ahí grababa la voz que quería o metía los overdubs de guitarra, pero estaba todo en analógico. Pero ya en ese momento ya empezábamos a trabajar y utilizar el Pro Tool como una herramienta de edición importante, porque normalmente hasta ese momento yo iba a grabar y a lo mejor tenía que comprar 3 cintas o 4 cintas de 24 pulgadas, ¿entiendes? Y que valen mucho dinero, y además las cintas normalmente se las mandan a la discográfica, pero 4 cintas pesan un quintal, cosa que ahora tú te vas con un hard drive, bueno, y los hard drive que hay ahora son así pequeños, y no sabes, Claro. un disco duro, metes todo ahí, te haces un backup, pero claro, siempre yo he trabajado utilizando la parte digital como ¿sabes? Como algo para edición, una herramienta de edición. Una herramienta más, Claro, pero siempre me ha gustado grabar en analógico, y además he tenido la suerte de, o sea, en el año 90, mi primer álbum así, bueno, All Around Blues fue el primero, el segundo Madrid-Memphis, que lo produje yo también en un estudio en Madrid, que se llama Track, con un Macintosh, también de 32 pistas, y con una mesa Neve. Eso, así se grabó ese álbum. El siguiente, Blues Latino, lo grabé en el mismo estudio, los estudios Track, con el Macintosh de 32 pulgadas y una mesa Neve. Y todo está grabado con un Marshall que tenía, que sonaba increíble, y un pequeño previo que utilizaba para filtrar el sonido del Marshall. Y solo los dos los produje yo. Y vendieron muchísimo, y fue un éxito. Bueno, Blues Latino ahora lo oyes y sigue siendo igual
Fresco, bueno, es un álbum legendario, no es porque lo diga yo. Pero es que el sonido... La prueba la tienes ahí. Sí. La prueba la tienes ahí porque Y el sonido yo se luego nota, yo ¿no? mismo me sorprendo. Digo, ¿cómo pude llegar a hacer algo tan increíble en ese momento? Y el disco siguiente ya vendió tanto blues latino que la compañía que me había fichado para trabajar esos álbumes, compraron esos álbumes, Warner me pagó el poder irme a Estados Unidos a grabar. Entonces la elección que tuve fue irme a Memphis. Anteriormente había estado hablando con Santana porque había trabajado con Jim Gaines, que era el productor de Stevie Ray Vaughan. Entonces me metió en la cabeza trabajar con Jim Gaines. Y para conocer a Jim Gaines me fui a Atlanta y ahí lo conocí para entrevistarme con él para saber si quería producir mi próximo álbum. Ese álbum ya no lo produjo yo, lo produjo Jim Gaines y fue Texas Tango. Llegamos al arreglo de hacerlo, él me dio la fecha que él podía, tal. Creo que fue pasado 2 meses de ese viaje que hice a Atlanta. Lo siguiente fue viajar a Memphis. Y ya ahí empecé a grabar. En principio yo quería grabar con Noel Redding y Bill Mitchell de Jimi Hendrix Experience, Claro. pero estaban muy jodidos. Me dijo que había trabajado con ellos con un disco de otro guitarrista de Los Ángeles, uno que hace covers de Jimi Hendrix, y que le costó mucho conseguir sonido con ellos, que no está muy en forma. Y me dijo, yo te puedo, si quieres podemos hablar con Tommy Shannon, Chris Layton y Chris Winnan de Double Trouble y invitamos en 3 o 4 temas. Yo tengo una banda en Memphis que te va a encantar, que es Steve Pop, David Smith y Ernest Williamson, que son los que grabaron el nuevo álbum Back in Memphis. Ya en el año 95 grabé mi primer álbum con ellos y ha pasado ya hace unos meses, estuve con ellos volviendo a grabar. He hecho casi 9 álbumes con esa banda, con esa formación. Qué bueno. Sí, y empezamos a grabar y ahí se hizo Texas Tango. Fue el primer álbum, mi primera conexión con los Estados Unidos. Me dieron un buen presupuesto a la Warner, estuvimos en los estudios Arden en Memphis, que son unos estudios que haya grabado todo el mundo, Led Zeppelin, Cream, ha grabado los White Stripes, Allman Brothers, B.B. King, Stevie Ray Vaughan. Y ahí grabamos Texas Tango. Y otra parte de ese álbum nos fuimos a grabarlo a Austin, Texas, para grabar con la banda de Stevie Ray Vaughan. Y lo mastericé en Master Disc en Nueva York, con Howie Wember. Y bueno, la producción está hecha con él. Y bueno, la compañía Warner esperaban de mí que hiciera un álbum como Blues Latino, una continuación de Blues Latino. Ajá, sí. De ese álbum. Sí. Porque tuvo un gran éxito. Sí. Pero yo volví a Madrid con un álbum de rock and roll y blues que la compañía cuando lo oyó dijo, joder, no queríamos esto, queríamos que volvieras a tu raíz latina y hicieras aunque en ese álbum está Buenos Aires Blues. Sí. Claro. Además una versión de Buenos Aires Blues que grabé ahí, increíble. Pero claro, grabé con la banda de Stevie Ray Vaughan, Texas Tango, Black Cat Boogie, Ross on the Water, un montón de, bueno, estuvieron invitados además Resto Chano, que era un bluesman de Memphis, que tocó conmigo en un par de temas. También estaba Larry Charleston, que era el cantante de los Blues Brothers, cantó en Riding High. Y para mí, bueno, es un álbum que realmente ha sido un icono del blues dentro de alguien latino. Claro. Que nunca había hecho, o sea, me fui a Memphis, a la cuna del rock and roll, del blues, a hacer un álbum con sus mismas armas, siendo yo, me llevé un par de estratos que tenía buenísimas y grabé un álbum que hasta hoy muchos músicos de todo el mundo me conocen a través de esas Tango, aunque después han escuchado mi discografía, pero ese álbum realmente es un álbum muy sólido de rock and roll y blues que se hizo en el año 95 y la partí, bueno, fue un éxito y eso queda ahí el ejemplo. Claro. No hay que hablar mucho, simplemente meterse y escucharlo. Sí. No queda otra. Sí. Es que ya no puedo decir nada, ya no es que puedo decir que me gustaría hacer o no me gustaría hacer, ya está hecho y ahí está. Está hecho ahí. Claro. La historia, cuando yo me esté aquí, todo mi legado quedará ahí forever, ¿no? There's so much to do now, and a short time to do it. So much to do, yeah, 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 yeah. In a short time to get it
I'm getting it, making it better. Sacrifice, trying to reach my goal, but you don't succeed like me, so it has been told. Working hard's not my thing, never was and never will be. Then I call the Stephanie baby, it's not the life for me. I made up my mind, nothing but I win or lose. Keep on pushing is what I do, for this is what I choose. I'm tired of being down so low. Got to raise myself up higher if I sing your song. Well, I'm getting it, I'm making it better. I'm getting it, I'm making it better. Genial. El año pasado justamente se cumplió un año que te hicimos la entrevista de los mismos de Siempre Radio, y nos contabas que claro, por la pandemia tuviste que suspender la gira desde el sur, que era tu último año, tu último álbum. ¿Pudiste retomar la gira o te pusiste a componer? No, en absoluto, no he podido retomar la gira. Hice 2 conciertos en el 2020, después de grabar del sur me metí a grabar, hice una compilación de temas míos en directo, hice el Very Best Of, con mucho material que había grabado en directo, una versión de blues latino fantástica, está en ese Very Best Of, y también conocí a una cantante británica, Jessie Howe, y me puse a experimentar y sacamos un proyecto que se llama Vikings of Blues, que ha quedado un álbum de rock, con licencias de soul, blues también, que tiene unos textos que van muy, ¿sabes?, cuestionando muchas cosas de las que estamos viviendo. Sí. Ella es totalmente
va en contra de ese sistema, es como la disidente del rock and roll, y yo le he ayudado con la música y he hecho temas para que juntos hiciéramos ese proyecto y hice ese proyecto. Seguimos sin tocar, salvo de hecho hemos entrado ya en 2021, he hecho 2 conciertos, hace poco estuve en Granada y en Orense, pero ahora mismo hay unos 30 conciertos cerrados para empezar en septiembre. Sí. Siguen poniendo limitaciones por el tema de la vacuna y tal, y espero que no se suspenda esa gira, pero parece que va en firme. Voy a tener que luchar mucho porque para que esto no se suspenda, a ver, bueno, cosas que no quiero ahora hablar porque puedo sacar diablos por la boca. Y prefiero no hablar, quiero que me conozca como un bluesman agradable, la con cultura don de está... gente, pero estoy muy quemado con lo que está pasando. Sí, la y cultura está muy por más que me manipulada, cuenten sí. cosas, está todo manipulado, la cultura, todo el tema de información, lo que nos están contando es un cuento chino total, y qué mejor dicho, ¿no? Sí, sí. Cuento chino total. Pero claro, seguramente habrá mucha gente que dirá, no, pero ¿cómo dices eso? ¿Qué tal y qué cual? Y digo lo que me se planta de la nariz. claro, Porque yo desde pequeñito me educaron para tener una visión y pensar y usar esto, no solo para llevar el pañuelo, para pensar y tener mi propia visión de la vida y la realidad de las cosas. A mí no me convencen con una película que me cuentan. Yo siempre he tenido la capacidad de pensar y tomar mis propias decisiones a la hora de pensar lo que es o lo que no es. A mí no me cuentes historias chinas. Estamos aquí en un planeta que hemos venido para ser felices, y para mí lo que más felicidad me ha dado es transmitir lo que llevo dentro, que es la música. Y para mí como persona, escuchar música, ver buen cine, leer buenas novelas, reunirme con amigos a tomar un buen vino, pero tal, lo que está ocurriendo está desuniendo al ser humano, nos están volviendo robots y autónomos y máquinas. Entonces yo lo que quiero es que el ser humano no se olvide de dónde venimos. Por eso sigo haciendo música, aunque yo sé que no es rentable hacer música, ¿entiendes? Porque yo he tenido 8 discos de oro, que bueno, tampoco son 8 discos de platino, pero no significa nada, no vivo en una mansión y tengo los Royce, sigo siendo el mismo, que salió de Mar del Plata con su viola, tengo más guitarra, pero bueno, de nada me sirve que siempre toco la misma. Y el rollo materialista se me da igual. Para mí, yo me siento un ser espiritual que transmite música y trato de, sobre todo yo y los músicos y la gente que está en esto todavía, yo creo que tratan de recordar a la gente de dónde venimos. Sí. Y no tenemos que olvidar nuestras raíces y lo que somos, ¿sabes? Y sobre todo luchar para no convertirnos en robots. Claro. Sí, sí, sí. Es fundamental. Usar la cabeza para pensar. Sí. Sí. Javier, eres compositor, instrumentista, pero no cantas. ¿Por qué? No, canto también. Sí, no digo siempre, la mayoría de tus discos no cantan. yo canto en casa cuando compongo, Sí. y todo eso, pero tal vez no canto porque una de las cosas que siempre me da mucha pereza aprenderme las letras. Sí. Aprenderme las letras es una cosa, es una locura, pero es que me da mucha pereza. Por más que sea tuya. Sí, y hay gente que tiene mucha facilidad para aprender las letras. Ajá, Yo conozco sí. gente que tiene una facilidad cantante, pero también el tipo de voz, o sea, yo podía, o sea, tengo algunas canciones. De hecho, tengo una canción que hice con Joaquín Sabina, que se llama Mr. Melon Please, que la tengo grabada, nunca la he sacado y la canto yo. Un día a lo mejor la voy a estrenar. Por favor. De cara a cuando mataron a John Lennon, y es un rock and roll que me encanta. Lo tengo ahí, pero no encuentro el momento donde editarlo. Y cuando lo edite, será como una cosa, un rarity, para que la gente que me haga la pregunta, ¿cantas decir a cantar? Escuche mi voz cantando. Pero básicamente lo que te digo, me gusta siempre tener grandes cantantes como Jeff Espinosa, como Bobby Alexander, o Tim Mitchell, o Luis Mayo, o Philip Goodman, o todos los grandes músicos cantantes que han estado ahora mismo en este nuevo álbum que va a salir en octubre, pero ahora ha salido un nuevo single. Sí, en julio, ahora, hace unos Sí, días. Sí. acaba de salir el single que se llama Make It Better, que lo he grabado en Memphis, y está Freddie Kirsey, que es un cantante que ya tocó conmigo en el disco Love in Your Peace de Memphis, y tiene una voz alucinante, una mezcla de rock sureño, Paul Rogers. Si Dios me hubiera dado esa voz, además de poder tocar la guitarra, seguramente cantaría. Yo tengo una visión muy alta de lo que es cantar.
hay muchos cantantes que tienen una voz muy rara y han tenido mucho éxito. Sí. Y tienen una voz incluso como la que yo podía sacar. Sí. Y han tenido éxito, pero yo, para mí, cantar es tener una voz tipo Ray Charles o Paul Rogers o Robert Plant. Si no tengo esa voz, mejor cállate. Toca. Bueno, estabas hablando del Make It Better de Memphis, ¿no? Make It Better. Making It Better, que lo estabas presentando ahora. ¿Qué tal es la respuesta del público con respecto a ese tema? La verdad que cada vez tengo más seguidores en Spotify, en todas estas redes sociales y en todos estos sitios. La respuesta a la gente le ha encantado. Es un álbum, cuando salga ahora al mercado hay una canción que se llama Romantic Warrior, que es más en reminiscencias latinas, blues, pero es un álbum básicamente hecho un break después de haber hecho Del Sur, que es un álbum que tiene mucho flamenco, tiene instrumentales, es experimental, y después de haber hecho Vikings of Blues, que es un álbum de rock con soul, he querido volver a mi raíz al blues. Me apetecía hacer un álbum de blues y juntarme con gente de Memphis y volver al Hammond B3, al bajo, al sonido blues, y he grabado algunas versiones, algún tema mío, y ha estado Bobby Alexander también. Es un álbum de blues pero grabado como un jet del año 2021, pero teniendo el purismo del Hammond B3 y la base de la batería, el bajo, todos tocando ahí a la vez. Y es un álbum que cuando salga dará mucho que hablar. Qué guay. Es difícil contar algo hasta que la gente Hasta no que lo la gente no lo asimila. escucha. Claro, Lo escucha, sí. yo creo que mis discos no son para escucharlos así, no son de fast food, Sí. son para saborearlos. Para ir Vas a necesitar tiempo para que lo descubras. Lo que mejor es que después viene gente que pasa muchos años y me dice, oye, ese disco que has hecho, y me hablan de discos que he hecho hace 10 años, 12 años, y ya, pero llegas tarde, eso se hizo hace mucho tiempo. Pero mira, lo bueno es que en mis discos trato de meterle tanto pasión y tanto feeling que al final no envejecen con el tiempo, se quedan en una dimensión paralela que se quedan ahí. Y digamos que este álbum le pasa a Back in Memphis, que viene a ser un regreso a Memphis, con la banda, es como desde el año 95 hasta el 2021, han pasado muchos años, con ellos llegué a hacer 9 álbumes, pero he vuelto con la misma banda y he hecho además un documental que saldrá, que casi dura 2 horas, sobre toda mi carrera. Wow. Salgo tocando con Santana, con Larry McRae, con muchísimo música. Hay cosas que he quitado que no las he metido porque si no tendría que durar 3 horas. Básicamente la idea es Back in Memphis, a la parte mía de por qué fui a Memphis, cómo empecé a tocar con estos músicos y un poco el fruto de todas esas colaboraciones a donde me llevó. Y el documental está ya acabado, que también lo estamos viendo para negociarlo con una plataforma para que llegue a muchísima gente y lo puedan ver y conozcan más de mi carrera. Hablo, cuento cosas, salgo tocando la guitarra, sale Fito de la Parra, el Canet Kid. Una de las primeros contactos que tuve con el blues fue en Los Ángeles. Me fui primero a Nashville, estuve en Nashville casi 1 año y medio, 2 años. Y después de Nashville me mudé a Los Ángeles, y ahí en Los Ángeles empecé a tocar con una banda de soul del barrio Watts, el barrio negro, que tocábamos versiones, me iba con ellos, bueno, tocábamos en un garito. Sí. Era yo el único blanco que tocaba con ellos. Pero un día, yendo por Sunset Boulevard, encontré un anuncio que ponía, yo siempre, la palabra blues me llevaba a tocar la guitarra, yo siempre he tenido blues dentro de mi cabeza, porque el blues es la esencia de la música. Y es donde están los mejores riffs, los mejores solos, o sea, si tú, un guitarrista, no sabe que le gusta el rock, no sabe tocar blues, nunca será un buen guitarrista de rock. El blues es la base, la esencia, donde sale todo el sentimiento de la guitarra eléctrica, ¿no? Y encontré en una tienda un anuncio que ponía "We're looking for a motherfucking blues guitar player". Me llamó la atención así, lo ponía así, y en un papel y ponía un número. Y yo tenía un vecino boliviano, vivía en Los Ángeles, en Santa Mónica Boulevard, Glenville, y llegamos por la noche y este chico siempre me llamaba y yo le decía, yo me hacía lo importante, él es mi manager, llama los anuncios, y él llamaba y decía, soy el manager de Javier Vargas, y tal. Así que, estaba como para no...
Entonces de repente cuando llama, le empiezan a interrogar qué guitarra tiene, qué tipo de blues le gusta el blues del Delta, qué guitarra eléctrica utiliza. Y cuando empezó a preguntar tanto, le digo, pregúntale quién es. Y me dice, ¿tú cómo te llamas? Me llamo Bob Hyde. Y era Bob Hyde, el cantante de Can Hill. Y ¿cuál es la banda? Y Can Hill. Digo, uff, pásamelo, me lo pasó. Entonces empecé a hablar con Bob y quedamos que al día siguiente me iba a Topanga Canyon, que es donde él vivía, cerca de Laurel Canyon, en Los Ángeles. Y entonces me fui con mi amigo boliviano, nos fuimos ahí con una guitarra eléctrica y llegamos, él me describió cómo podía encontrar la casa, en esa época no había los paletas ni nada. Y me decía que iba a escuchar el blues desde lejos, que tenía unos altavoces en el tejado de su casa y que había un pequeño río y que él estaba ahí detrás, tenía su rancho. Y no tuvimos problema porque era una carretera con muchas curvas, ¿sabes? Había una película de Alfred Hitchcock, además, antigua, que yo vi esa carretera. Sí. Y llegué ahí a la casa de Bob, me fui con mi amigo y llegamos y estaba efectivamente, cruzabas un pequeño riachuelo con un pequeño puentecito y estaba detrás y le estaba a su mujer enjabonando, le llamaban el oso. Ajá. Y llevaba un overol y estaba limpiando ahí. Era gigante, pelo largo, la barba. Sí, tenía un rancho, en el rancho tenía lleno de guitarras antiguas, dobros, guitarras así, cuando tenía una Les Paul Goldtop muy vieja, un dobro, y tenía un mogollón de vinilos antiguos, tenía un equipo de música, tenía unos discos, unos vinilos, una colección brutal de vinilos. Aparte ellos tenían un sello que se llamaba Monarch, que habían descubierto muchos bluesman como Albert Collins y toda esta gente. Es uno de mis favoritos, Albert Collins, es tal vez el que más me gusta de todos. Y resulta que empezamos a hablar, después de hablar se hizo un porro de marihuana, empezamos a fumar marihuana, un pedo de la hostia, y yo ya tocando con el dedo, yo estaba flipando con el... Además yo había escuchado ya una canción de John Mayer, ya que describiera cómo se llegaba a casa del oso, y en la canción yo la llevaba, la tenía el vinilo, el Blues for Laurel Canyon, creo que se llamaba, de John Mayer, y ahí describía cómo llegó a la casa del oso. Y yo oyendo la letra de ese tema, ya sabía cómo se llegaba a casa del oso. Porque lo describe John Mayer, decía, vas a oír el blues desde lejos. Claro, el blues que tenía los altavoces en el tejado. Y nada, llegué ahí, me tiré tocando como 3, 4 horas, nos lo pasamos, después me invitaban a sacar cosas para picar y bebiendo un poco de Jack Daniel, el tipo era muy simpático. Y nada, después de estar un rato ahí me fui a casa y cuando llego a la casa le había dejado mi teléfono de casa, me llama Fito de la Parra, que era el batería del mexicano. Y me dijo que se había quedado impresionado conmigo, Bob, que si quería entrar en Can Hill, que quería que yo fuera guitarrista. Wow. Y ese fue mi primer contacto con el mundo del blues, entré con Can Hill. Y en este documental sale Fito de la Parra hablando de mí porque curiosamente hace unos años toqué en el Festival de Notre Dame, coincidimos Vargas Blues Band y Can Hill. Y estuvimos ahí vacilando y en una entrevista que le hicieron estábamos juntos y empezó a contar cuando me conoció. Bueno, claro, estás contando que has tocado con tanta gente. Sí. ¿Te ha quedado, Javier, algún concierto, algo que digas, me hubiese gustado tocar en ese concierto o con esa persona, con ese músico? Bueno, mira, yo estuve tocando después de haber grabado Texas Tango, el siguiente álbum que grabé fue Gypsy Boogie. También lo grabé con Jim Gaines en Memphis, en los mismos estudios. Lo único que en vez de ir a Texas, para la segunda parte lo mezclamos en Fort Lauderdale, en Florida. Y ahí en ese álbum, anteriormente, antes de grabar Gypsy Boogie, había estado tocando en París. Fui a saludar a Santana, fue la primera vez que subí en un escenario de Santana, fue en el año 97 en Bercy. Y en ese concierto estaba Trey Anastasio de Fish, abría para ellos y estaba colando por ahí Larry Graham, que era bajista de Sly and Family Stone. Y bueno, la cuestión que fue una noche memorable, Carlos Santana me invitó a tocar, tocamos el Mago Brain de Funkadelic, que una jam session, después hicimos Thank You de Sly and Family Stone con Larry Graham. Y yo cuando vi a Larry lo confundí con Marcus Miller, y dije, ¿es Marcus? No, soy Larry Graham, de Sly and Family Stone. Y empezamos a reírnos, después nos fuimos a cenar y ahí lo conocí a Larry, me pasó su teléfono y cuando grabé Gypsy Boogie,
le llamé para que se viniera a meter bajos. Él estaba viviendo en Jamaica, se agarró un avión con su mujer y su hija y se vinieron a Memphis. Y ahí apareció otro amigo suyo que se llama Victor Brooks, que había estado en los Texas, que es sobrino de Little Richard. Y curiosamente, después del concierto con Santana, me fui a Montreux y ahí toqué con Little Richard, Vargas Vivan y Zúquero. Y estaba Brian May tocando también. Tocamos en el auditorio Stravinsky en Montreux. Sí. Y cuando me fui a Memphis a grabar, apareció Larry Graham, apareció Victor Brooks. Y justamente Larry Graham, después de ese trabajo, de estar conmigo, que bueno, tocó la batería Chester Thompson, Larry Graham, estaba Larry McRae. Bueno, fue un álbum memorable. Bueno, ese álbum tuvo un éxito fantástico. Y después de ese álbum, él entró a tocar con Prince. Y entonces, a partir de ahí, un día en Madrid aparece Prince con el Jam of the Year, me mandan un email que me quería conocer Prince y tocar con ellos. Bueno, no me dijo de tocar, me dijo conocerlo. Y me fui al Hotel Palace de Madrid, de ahí después nos fuimos al Wiggins Center a hacer un soundcheck, y Prince más cerca me da la mano y dice, Javier, come on. Y me llevo a una habitación y había guitarras, y me dice, elige una que esta noche subes a tocar conmigo. Y me subí a tocar con él 5 temas. Entonces, por lo que me preguntabas que qué concierto me hubiera gustado hacer, después de ese concierto, después otra vez vino Prince, también me reuní con él, fui a saludarle, y bueno, nunca más lo vi más porque él siguió con su carrera, con sus cosas, y pasaba hace como, yo no sé si fue en el año, no sé si fue en el 2012, 2014 o 2009, no me acuerdo exactamente. Yo tenía un concierto, me habían contratado para tocar en Frankfurt para abrir para George Thorogood and the Destroyers en Frankfurt, y tenía firmado el contrato y tocábamos ahí. Entonces surgió que el North Sea Blues Festival iba a tocar Santana, Larry Graham y Prince, y me mandan hablando con Larry que me fuera, que me quería que tocara con ellos. Entonces, justo cuando ya había sacado el billete para ir a Holanda y todo esto, miro y era la misma fecha que tenía con George Thorogood and the Destroyer. Claro, tenía el compromiso con el promotor. Entonces no quise suspender el concierto de George Thorogood y me jodí porque me hubiera apetecido más ir a tocar con ellos. Y estar ahí con ellos, ir al concierto, aunque tocaran el tema, pero ver lo que iban a hacer, que iba a ser una pasada, y de hecho lo fue. Y después de ese concierto nunca más volví a ver a Prince hasta que falleció, y fue una noticia que me tocó en el alma porque podía haberme reunido con ellos, haberle visto tocar más, porque además Prince era una cosa increíble, era un genio bailando, cantando, tocando como persona, y su banda, todo. Cuando yo subí a tocar con él, además de Larry Graham, estaba Rhonda Fleming tocando el bajo, una bajista que ahora va con Jet Beck, fantástica. Estaba la sesión de metales de Sly and Family Stone. Y después de eso me ofrecieron ser guitarrista de Sly and Family Stone. Me acuerdo que me fui a Memphis a grabar otro álbum, que fue Flamenco Blues Experience, y se vinieron la gente de Sly and Family Stone a verme desde Los Ángeles a Memphis, a proponerme. Lo que pasa es que yo estaba en esa época tocando muchísimo con mi banda y no encontraba el espacio que tenemos ahora con esta pandemia o todo esto. Claro. No tienes tiempo para... Estoy ahora con vosotros, que me he venido de vacaciones unos días. Es verdad, sí. Y estoy componiendo, aunque he estado grabando un disco en Memphis y estoy haciendo más cosas, pero claro, cuando estás en carretera no tienes tiempo de hacer cosas. A lo mejor esto nos ha frenado en seco, nos ha servido para recapacitar, ver una dimensión de la vida diferente, pero también una cosa es que te frenen en seco y otra cosa es que te empujan hacia el acantilado. El abismo. Entonces tenemos que ya plantearnos cosas seriamente los músicos, ¿no? Empezar a luchar por salir, ¿sabes? Pero claro, tal como se está sucediendo los acontecimientos, vamos a ver cómo salimos de esto es muy complicado, a ver cómo podemos salir. Va a ocurrir, vamos a necesitar más que pasión por la música, pasión por la cultura, el arte. Vamos a necesitar concentrarnos, rezar y que ocurra un milagro para vencer al mal. Bien, sí. Esperemos que sea pronto. Que sea pronto. No, me gusta esta entrevista porque estoy diciendo cosas que... No, si aquí tienes la libertad. Esa es la idea. Estoy diciendo cosas, no sé hasta qué público vamos a llegar, pero esto va a ser un documento
de Javier Vargas en un momento de una situación en el mundo, el año 2021, después de mucho camino, miles de conciertos, más de 30 álbumes, una carrera enorme, no solo con Vargas Nusban, como compositor para Miguel Río, Sabina, Santa Ana, Sabina, Sí. he trabajado con todo el mundo y Claro. antes de ello en los Estados Unidos, giras. Yo llevo dedicándome a la música desde que empecé profesionalmente. Yo creo que puedo decir que ya con 15 años un concierto profesional es cuando ya te pagan por tocar. Sí, claro. Y ya eres Sí. profesional en ese Claro, momento. ahí sí, sí. Bueno, ¿Y dónde terminaste? En mi casa en una entrevista. Con los mismos de siempre. Nunca se sabe, las mejores entrevistas son las que te cometen. Es que lo nuestro es así, es juntarnos aquí, que estamos en la casa de Claudio y Claro, Gaby, que no lo dijimos, en la mansión, Pero y es es una eso, charla ¿no? así entre amigos. Voy yo. Sí, Sí, vamos a hacer un juego, un pequeño juego, ¿no? De describir con un adjetivo a cada uno de los siguientes músicos que han tocado contigo, o que tú tocaste con ellos, ¿no? Si yo te digo Prince, Bueno, Prince, el único adjetivo que le puedes dar es un genio. no esperaba menos. Santana, Pues es otro músico que yo le definiría como luz. de Miguel Ríos, Miguel Ríos es un gran oficio. el Raimundo Amador, Duende. no voy a hacer otro. Andrés Calamaro, Pues Andrés Calamaro es un gran compositor de canciones. bueno, mi gran y querido admirado Claudio Davis, Bueno, para mí Claudio Gavi fue el que me enseñó a conocer el blues en castellano. Yo ¿cómo te voy a decir? Claudio Gavis, cuando yo escuché la primera vez a Manal, yo creo que fue en un programa, curiosamente estaba en el Mar, me acuerdo perfectamente, estaba en Mar del Plata, puse en la televisión y había un programa que se llama Sótano Beat y salió tocando Hola Doña Laura. Entonces cuando escuché ese riff, Hola Doña Laura, y el beat, en ese momento me electrifiqué, dije, unos chicos que tocan blues, que es la música que a mí me gusta, pero además en castellano y con unos riffs que parecen Cream. En ese momento yo creo que cualquiera que de mi generación o en ese momento en el mundo, en Argentina, se sintió fascinado. A mí esa canción, el sonido de esa guitarra, es que tenemos para hacer un programa aparte. Ay, sí, hay que hacer. Con Manal, ¿no? Porque Era un adjetivo. Con una palabra. B.B. King, bueno, el rey del blues. y Little Richard. Little Richard es uno de los grandes reyes del rock and roll. Para mí el rock and roll lo inventaron los negros, como el blues. Claro. El rock and roll viene de Little Richard, viene de Bob Dylan, viene de Chuck Berry, de T-Bone Walker, y después ha habido un gran rey del rock que fue Elvis Presley, que a mí fue increíble, pero porque mamó toda esa música en Arkansas, en Memphis. Pero básicamente el legado de la música viene del mundo negro, ¿no? Ike Turner, Tina Turner, Little Richard, y si ya nos vamos al jazz, Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis. Bueno, y una persona que tú nombras mucho, ¿no? Que es T-Bone Walker, que es la persona de la cual se copiaron casi todos los grandes guitarristas, ¿no? Sí, a la hora de hasta Chuck Berry copió a T-Bone Walker. a la hora hoy en día nadie podría tocar la guitarra de no haber copiado lo que había hecho T-Bone Walker a la hora de tocar la Después guitarra. Chuck Berry. Luego Chuck Berry, ¿no? Después B.B. King, Freddie King. Pero que todos mamaron de esa fuente. de la fuente de T-Bone Walker, ¿no? Sí. Que hizo. Bueno, Y Buddy Guy, no hay que olvidarlo. también, ¿no? Sí. Buddy y su hermano, ¿no? Los dos guys son grandísimos guitarristas. Sí, yo lo conocí al hermano también, en Chicago, y a Buddy Guy lo conozco. Lo conocí en Madrid, lo conocí en Barcelona, finales de los 80, pero después tuve la suerte de grabar un live en el Buddy Guy Legend. Claro. Y me dejó sus guitarras, sus amplis y estuve ahí con el hermano, tocaba la guitarra rítmica, a veces tenía su propia banda, pero el hermano no era tan bueno como Buddy Guy. Buddy Guy hay uno solo, y después también tuve la oportunidad de tocar con Junior Wells, que tocó conmigo en el Blues Latino y era súper simpático. Que me contó la historia del blues de Chicago, llegué a buscarlo al aeropuerto, me acuerdo, llegó
de Barcelona a las 8 de la mañana y hasta la 1 de la tarde no tenía estudio. Y nos fuimos al hotel y en la cafetería estuvimos como 3-4 horas hablando de blues y me contó toda la historia del blues de Chicago. No tener una grabadora ahí. A mí es que se me queda grabado. Bueno, y el último. El último, y no menos importante. Exactamente, ¿no? Que gracias a él estamos donde estamos. Un adjetivo para Jorge Robán, o el gran Jorginho. Jorge Robán, una torrante. Javier, mira, para nuestros seguidores, si nos puedes recomendar desde tu gusto, desde tu historia, 2 discos, 2 libros y 2 pelis. Es que películas, tengo una cultura cinematográfica muy extensa, que sería muy difícil, ¿no? Elegir. Te puedo decir, por ejemplo, la última que he visto, La Gran Belleza, italiana. Sí. ¿La habéis visto? No. La Gran Belleza es un película en italiano que creo que ganó un Oscar. Os la recomiendo total. Vale, Os bien. va a encantar, es una obra de arte. Bien. Es italiana, La Gran Belleza, o sea, no la podéis perder. Sí. Una película preciosa. Y películas, es que muchísimas, es que no sé, me podía ir al cine antiguo, al cine más moderno, no sé, cualquiera de Bill Wilder, El Apartamento, por ejemplo. Wow. Es una película que me fascina, Claro, siempre que sí. la veo con Chino McLean y Jack Lemmon, es una película que me encanta. Y disco, pues mira, B.B. King, Life and Reagan, y uno de mis discos favoritos de blues blanco es el Live and Fillmore Maurice de los Allman Brothers. ¿Y 2 libros? Libros, me gusta el de Bukowski, El Cartero. ¡Ay! Mi Y favorito. me gusta también de Bukowski, Mujeres. Esos son 2 de mis libros favoritos. Qué bueno, compartimos Charles el gusto. Bukowski. Javier, para ya ir terminando la entrevista, ¿qué consejo, qué le dirías a las futuras generaciones de los músicos? A los que vienen, a los que están ahora en su garaje, ¿no? Con su bandita, ¿qué consejo le darías? Pues que escuchen mucho blues, que escuchen mucho rock and roll y que no se depriman por los tiempos que vivimos, que luchan por su sueño y que no pierdan la raíz de la música y de los tiempos pasados, que nos enseñaron un camino en el cual podíamos ser felices haciendo lo que nos gustaba. Lo importante es luchar por lo que uno lleva dentro y sobre todo no perder la ilusión, aunque los tiempos que estamos viviendo son muy complicados. Y espero que en algún momento tiene que acabar esto, no sé cómo va a acabar, no podría decir sí o no. Yo creo que lo mejor es pensar que tenemos solo una vida y siempre tienes que hacer en la vida lo que a ti te gusta. Y si has elegido el camino de la música, yo cuando empecé a tratar de dedicarme a ser músico nunca preguntaba cuánto iba a ganar, preguntaba dónde era la jam session, dónde podíamos tocar. Para mí el camino era eso, encontrar el camino en lo que yo llevaba dentro de mí, que era lo que me daba la felicidad. Y el único consejo que puedo darles es siempre trata de hacer lo que te gusta, porque estamos aquí por un periodo corto y al final hay que disfrutar. Hemos venido al planeta Tierra para ser felices y ser músico es una de las posibilidades más reales para ser feliz y es algo de lo más real que se puede hacer en estos momentos, porque lo demás vivimos en un mundo disperso, casi autómata y que no sabemos hacia dónde podemos llegar. Desde luego, cuando haces música puedes dar felicidad a muchos corazones. Desde tu corazón puedes llegar a muchos corazones del mundo que no sabes que están escuchándote y sintiéndote. Qué bonito. Bueno, Javier, de verdad te agradecemos de corazón esta charla Fabuloso. hermosa. Sabemos que tienes miles de historias para contar, que seguramente nos contarás detrás de cámara. No, con la entrevista que ya te hicimos el año pasado y esta tenemos para hablar un montón. De verdad, muchísimas gracias por venir a la mansión de Claudio y Gabriela, por estar aquí y por este rato que le sacaste un ratito a tus vacaciones, pero con tanta generosidad nos regalaste este momento. De verdad, muchísimas gracias y
que siga la música por siempre, por los siglos de los siglos, de verdad. La música no voy a parar y nada. Así es. Gracias, Javier. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y desde aquí os mando a todos un mensaje de ánimo y sobre todo de felicidad y de amor. Pues seguimos ahí en la página. Hasta luego.